Bien, esta es la semana 4 de, de la clase de composición. Vamos a un poco dejar atrás la ortografía, ¿no es cierto? Ya ubicarnos en el plano, ya concretamente de la escritura. Y es el primer ejercicio que van a hacer, el de esta semana, que ya tiene que ver con la elaboración, después de todo lo que hemos discutido y hablado y se ha sugerido. Ya vamos a entrar directamente en la escritura académica, y en algunas de sus estrategias, o algunas de las estrategias de escritura que existen para escribir. En este caso no solamente un ensayo, como habrán podido advertir con las lecturas que tuvimos para esta semana, ¿no? Aunque también muy útil para escribir un ensayo. De esto daré algunos ejemplos, ¿no? Siendo que les pueden ser bastante útiles y que vamos a ver, además de que ustedes van a ver cristalizados en la escritura de su ensayo de medio semestre, al final quizás también, pero sobre todo en su ensayo de medio semestre, que es un ensayo que yo lo he llamado narrativo descriptivo, ¿no? Y hablaremos de él en su momento. Las dos estrategias de escritura o tipología de textos, que les suele llamar de manera más técnica, a mí me parece más gráfico hablar de estrategias de escritura, son la narración y la descripción. O sea, para esta semana ustedes van a tener que escribir como tarea un párrafo, un poco para cerrar de una vez con esta pregunta, digamos que siempre aparece en el aire, es cuál es la extensión de un párrafo. Y realmente se dice que tiene 8 oraciones o que tiene entre 5 y 8 oraciones, dependiendo también del tipo de párrafo que sea. Y la verdad es que no hay ninguna extensión buena para un párrafo, eso no está escrito en ningún lado, por lo menos no está escrito en piedra en ningún lado, por lo tanto no es una ley universal. Un párrafo lo que tiene que hacer es desarrollar una idea central compleja, ¿no es cierto? Eh, a través de ideas que lo van sustentando, ¿no? Les voy a dar un ejemplo claro, aunque vamos a hablar de esto también en un par de semanas o en un par de sesiones, ¿no? Un párrafo lo que tiene que hacer es desarrollar una idea, ¿no? Por ejemplo, la crisis económica del Ecuador se debió a la dolarización. Esto puede ser incluso un ensayo, pero digamos que también puede ser un párrafo, y un párrafo tiene el deber de explicar esa afirmación, que es la tesis o la idea central o la idea control, se ha llamado de varios modos. No hay que volverse loco con estas nomenclaturas ni con estos nombres, realmente es irrelevante saberse los nombres de estos temas y saber cómo funciona un párrafo. Un párrafo funciona alrededor de una idea central, de una idea principal, de una tesis. El párrafo introductorio, por ejemplo, funciona alrededor de una tesis, evidentemente, ¿no? En el párrafo narrativo y el descriptivo es quizás un poco más complicado pescar esa idea central, ¿no? Entonces por eso no quería que, digamos, entremos directamente a discutir esa idea del párrafo, aunque puede existir, evidentemente. Lo que sí es cierto es que son dos estrategias de escritura bastante útiles para diferentes cosas, pero antes que nada voy a tratar de definirlas, ¿no? Habíamos visto y vamos a discutir sobre esto a lo largo de la semana el discurso, que son 3 o 4 páginas, de aceptación de la silla R, creo que es, a Javier Marías, escritor español. Y vemos este discurso que se llama sobre la dificultad de contar. Él estaba pensando en narrar, ¿no? En la narración, en cómo se cuentan los hechos, dice. ¿Cómo podemos contar un hecho real? ¿No es cierto? Si es que, por ejemplo, en este preciso instante que yo estoy sentado aquí preparando esta clase para ustedes, al mismo tiempo que yo estoy hablando, está, por ejemplo, sonando el motor de un carro allá afuera, de alguien que lo acaba de prender, y por acá también acaba de volar una mosca,
y al mismo tiempo está sonando la televisión por allá. O sea, son 4 eventos al menos de los que yo puedo dar cuenta que están sucediendo de manera simultánea. Y sin embargo, para yo poder contarlos necesito narrarlos de manera sucedánea, uno atrás de otro. Ahí un poco radica la clave, muchísimos otros elementos que maneja Javier Marías en este interesante texto, que vamos a ir hablando en los foros. Ahorita quisiera nada más concentrarme de manera más directa en el tema de la clase, en concreto, que es la narración. La narración en concreto lo que hace es dar cuenta de las acciones. Y ya tiene esta primera regla, ¿no? Que tiene que dar cuenta de las reglas sucedáneamente, que es un poco la amargura de Marías, que dice, bueno, no podemos contar simultáneamente nada en absoluto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo que estamos contando es cierto? ¿No? Si la naturaleza de los hechos es otra, ¿no? Pero la verdad es que es una de las reglas básicas de la narración, es que nosotros tenemos que contar un hecho tras otro, lo sucedáneo. Esta es la única manera, la única forma en que nosotros podemos dar cuenta de las acciones, ¿no? Y por esto es muy necesario ser muy conscientes de la secuencia con que las cosas pasan, porque a ese modo ser conscientes de las maneras en que las vamos a contar, ¿no? Entonces, por ejemplo, y es lo que van a hacer ustedes en su ensayo de medio semestre, en donde van a dar, en uno de los párrafos van a hacer el resumen del argumento de una película, de manera además bastante comprimida, ¿no? Probablemente deberíamos hablar de cómo hacer un buen resumen. Nosotros tenemos que dar cuenta de las acciones de cierto modo. En un ensayo académico esto es de cierto modo secuencial, esto es muy importante. En una novela vemos que a veces empieza por el final, ¿no? Para lograr un efecto estético. El ensayo académico no quiere lograr un efecto estético apela a la emoción, ¿no? El ensayo académico, lo dije en la primera clase, apela a la razón. Y en la razón, la forma en que suceden las cosas es de manera creciente desde el pasado hacia el futuro, ¿no? De modo que siempre tenemos que estar bien conscientes antes de escribir el ensayo, plantearnos un esquema, por ejemplo. Entonces no necesariamente estamos escribiendo y pensando, esto pasó primero, esto pasó después, esto pasó al final, ¿no? Para que no entremos en confusiones. Y esta es la manera en que yo espero que ustedes desarrollen su párrafo narrativo para esta semana, que por cierto les digo, lo que yo haría es escribir ya el párrafo narrativo previendo el ensayo que tienen que escribir, es decir, escribir ya un párrafo, un resumen ya de la película de la que ustedes quieren escribir, de la lista de películas que están disponibles además, de las que ustedes quieren escribir para el ensayo de medio semestre. ¿Para qué sirve entonces un párrafo narrativo? Por ejemplo, sirve para dar cuenta de qué pasó en una película, para dar cuenta de hechos en general, hechos presentes, digamos, de cómo llegué desde la universidad a mi casa, o cómo me fue en tal viaje, pero también para hechos históricos, por ejemplo, ¿no? Todo tipo de hecho. Por lo tanto, en la narración, un poco para terminar con esto, nosotros tenemos que estar muy conscientes de qué tipo de palabras, los verbos. Los verbos son las palabras que dan cuenta de las acciones dentro de la escritura, dentro del lenguaje. Entonces, tener cuidado con escoger los verbos indicados para la acción que yo estoy tratando de narrar. No utilizar verbos coloquiales, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, tratar de siempre ser muy preciso con los verbos, como deberé ser muy preciso con los adjetivos en el caso de la descripción, ¿no? Lo que nosotros hemos visto es leído para esta clase, es unos pocos textos de Rubén Darío, que son una especie de crónica, si se quiere, de casi periodística, más o menos poética, de algunos cuadros, ¿no es cierto?, que nos presenta Rubén Darío, unos 4 o 5 cuadros que nos presenta Rubén.
de manera poética otra vez, y probablemente no sean el ejemplo más ortodoxo ni más riguroso para hablar de la descripción en términos académicos, porque evidentemente en la escritura académica, y esto es algo que quizás debería dejar bastante claro antes de hablar de la descripción, el lenguaje de la escritura académica tiene que prescindir de todo tipo de artefacto poético, de todo tipo de artefacto metafórico, ¿no? Pero sí tiene que reproducir un gesto que está muy presente en Darío, y en esta serie de textos que ustedes vieron, y es el de la observación, ¿no? Observar, ¿no? Es solo a partir de una observación y casi un escaneo profundo, digamos, y atento y complejo del objeto que nosotros podemos describir o registrar las características, que es finalmente lo que se describe. La descripción busca las características esenciales de un objeto, lo singulariza, ¿no? Entonces ningún cuadro, a pesar de que lo que vemos son cuadros bastante similares, típico cuadro de frutas, ¿no es cierto?, que saben aparecer en las cocinas, una serie de retratos, ¿no es cierto?, que en realidad no difieren mucho entre sí. Lo que trata de hacer Darío, en todo caso, olvidándonos quizás de ese lenguaje poético al que sí nos vamos a resistir en este tipo de textos al menos, es de singularizar el objeto. Entonces un buen párrafo descriptivo, el párrafo descriptivo usted también lo van a hacer de un elemento de esa película, tiene que lograr que ese elemento descrito sea único en el mundo, sea singular, no se parezca a nada más. Y esto tiene que ver, digamos, la descripción, si se quiere, es una forma de pintar un cuadro con palabras, ¿no? De modo que en el ejercicio lo que yo sí les recomiendo es que traten lo más posible no de ocultar el objeto como lo hizo Darío, porque eso otra vez es otro efecto estético. No sabemos si es que es un cuadro de frutas o la fruta en sí misma. Pero lo que sí quiero que hagan es utilizar una de las viejas y más de las más viejas estrategias poéticas, ¿no? Algo que utilizaban los formalistas rusos a principios del siglo XX allá en Rusia para hablar de la poesía, y que decía que cuando escribes poesía no me tienes que describir al objeto sino mostrármelo. Entonces esta es una descripción efectiva y exitosa, solo que sin el lenguaje poético, ¿no? Con esos ejercicios, cualquier pregunta, por favor me escriben a mi correo. Nos vemos la próxima semana.